Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto que nos acompañen en otro programa más de Acontecer Médico con otro tema muy importante también en salud y con la intención, como siempre, de informarles. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida a este tu programa Acontecer Médico, no sin antes agradecer su gran aceptación, sus correos y la gran participación y respuesta que hemos tenido por parte de todos ustedes, así como agradecerles sus felicitaciones que constantemente nos las hacen llegar a través de los diferentes medios. Bueno, pues esta tarde vamos a retomar un tema muy importante que es justamente la nutrición renal en la preservación del riñón. Así que quédense con nosotros, vamos a hablar acerca de qué afecta, cómo nos afecta la alimentación que normalmente tenemos aquí en México y cómo prevenir no nomás el daño del riñón, sino otros que por consecuencia podemos dañar algunos otros órganos. Así que quédense, comenzamos y este es Acontecer Médico. La atención sobre los riñones definitivamente que puede reducir tanto la enfermedad renal, pero también la cardiovascular. Estamos hablando que el corazón tiene una acción está muy interrelacionado con la cuestión cardíaca. Es por eso que es muchísimo de muchísima importancia de que tomemos ya una acción, no nomás la intención, sino que tomemos acciones que de alguna forma sabemos que las autoridades o la Secretaría de Salud no las está tomando. Entonces nosotros como ciudadanos, como pacientes, tenemos que aprender cómo cuidarnos. Creo que esa es la única solución que vamos a tener aquí en adelante y Acontecer Médico es uno de los objetivos que vamos a estar teniendo con ustedes. Según datos del Hospital Civil de Guadalajara, y vean nada más cómo está la situación, el 8% de los ingresos totales al hospital son por la razón justamente de insuficiencia renal crónica. Representan la primera causa de hospitalización. 400 pacientes actualmente se encuentran en diálisis peritoneal y además 80 pacientes están en hemodiálisis. Por otro lado, en el 2010 se practicaron 55 trasplantes renales y hay una lista de miles de personas que quisieran un órgano para poder tener una calidad de vida adecuada. Es por eso que el tema de hoy, regresamos nuevamente a lo que es nutrición renal para preservar ese riñón que todos debemos cuidar. Y para ello, le doy la bienvenida a dos especialistas en el área de nutrición. Primeramente, Julieta, que nos visita desde la Ciudad de México. Claro. Julieta Velázquez. Buenas tardes. Buenas tardes. Ella es especialista en nutrición renal. Y Margie, que ella está aquí en Guadalajara y ella coordina lo que es el Centro de Atención Especializada en el trato, ¿cómo es? Nutrición en riñón, ¿no? En riñón. En riñón, ok. Está aquí muy cerquita, por cierto, aquí de 8TV. Bueno, vamos entonces a iniciar con este tema que yo creo que es algo muy importante. Entonces, primeramente, quisiera yo comentarles que la alimentación o los hábitos alimenticios que tenemos es algo que es una constante que va a estar ocasionando un daño progresivo de todos nuestros órganos, pero especialmente el riñón es el que más se afecta por medicamentos, por situaciones inclusive congénitas o de nacimiento, o inclusive simplemente por el hecho de excesos en la comida, en la bebida y en el tabaco. Para ello, bueno, primeramente me gustaría comentarle aquí a Julieta. Julieta, más bien me gustaría que nos hicieras partícipes, tú que en la práctica, ¿cómo ves el impacto que la alimentación que normalmente tenemos está ocasionando en el riñón? Mire, hay muchas cosas interesantes. Sabemos que tenemos ahorita una alta incidencia y prevalencia de enfermedad renal crónica, pero detrás de esta enfermedad crónica y degenerativa hay una etapa en la cual los pacientes, muchos de ellos son diabéticos, la primera causa de enfermedad renal crónica. Previamente a la diabetes seguramente fueron hipertensos, obesos. Esto quiere decir que hay una gran repercusión que tenemos en nuestro estilo de vida, en nuestro estilo de comer, en nuestros horarios de comida, en lo que nosotros comemos, cómo vamos ganando peso progresivamente conforme transcurre la edad y los cambios hormonales, la inactividad física. Y esto se ha visto que la obesidad, inclusive en la actualidad se está estudiando que la obesidad es una etapa ya muy corta hacia la enfermedad renal crónica. Antes se pensaba que nada más diabetes e hipertensión llevaban inicialmente al daño renal. Ahora se está viendo en etapas muy tempranas en que la obesidad, prácticamente los pacientes progresan
a daño renal sin ser diabéticos ni siquiera hipertensos. Lo que quiere decir que entonces nuestra alimentación nos está llevando a tener una situación ya de urgencia que obviamente está ya rebasando inclusive pues a cualquier tratamiento o trasplante o X. Entonces, ahora más que nunca la prevención es justamente la mejor medicina, como tanto lo hemos comentado en este programa. Y Margie, en este caso, acerca de lo que es la prevención, ahora así específicamente, ¿ustedes tienen muchos pacientes con obesidad? Sí, bueno, la mayoría de los pacientes llegan con obesidad. Ajá. Algunos que ya traen daño renal, bueno, llegan por otras causas, que pudiera ser a lo mejor una carga genética, porque son hipertensos o porque son diabéticos, ¿sí? Claro. Pero la mayoría de los pacientes llega con obesidad. Correcto. Muchos hemos comentado en otros programas y probablemente muchos que lo pueden ver en YouTube actualmente, pero también lo han visto directamente. Hemos platicado aquí acerca de lo que hay en cuanto a causales. Hemos hablado también de que ya desde el útero, digamos, en ocasiones ya vienen con anormalidades que genéticamente tienen un problema, pero que también ya desde ahí se puede corregir. Vean desde dónde puede llegar la prevención, y esto es importante. Al nacimiento también hacer un buen tamizaje de ese neonato, que en un momento dado pueda definir si todo su tracto urinario está correcto y renal. En este caso hay marcadores también mediante los cuales se puede identificar si ya hay o empieza a haber algún tipo de situación anómala. Y no olvidar también que los exámenes de laboratorio, que a veces somos medio reacios a realizárnoslos, bueno, definitivamente tienen su fundamento, y es en este caso que nos va a detectar qué tipo de anormalidades hay, qué tipo de sustancias están en orina que no deben estar excretándose, y de esta forma vamos a tener, por supuesto, que una luz muy importante si estamos bien de nuestro riñón o si ya empezamos a tener algún tipo de problema. Acerca de estos diferentes mecanismos de identificación o de diagnóstico oportuno, Julieta, ¿qué nos puedes comentar? Mira, hay cosas que carecemos en nuestro país. Mira, Claro. en otros países europeos, en los países del primer mundo, se hace detecciones a través de determinación de albúmina en orina desde la etapa preescolar y escolar, como un programa de detección oportuna y tratamiento temprano. Nosotros, tengo entendido que aquí en Jalisco, en Guadalajara, el Hospital Civil ya está tomando acciones de esta naturaleza, y también Chiapas, a través de un médico nefrólogo, pero esto no debería ser de ser una situación de un programa de 2 estados de la República o de 3 o de 4. Necesitamos que todos los estados de la República se inicie precisamente los programas de detección y tratamiento temprano, y hablemos preescolar, escolar. En lugar de pedir algún análisis o un examen general, se debería profundizar en los exámenes para ingreso, claro, a las escuelas básicas. Y eso se debería llevar inclusive a nivel preparatoria, universidad, Claro, porque igual, no porque en ese momento salieron negativos que sí que van a permanecer así. De hecho, yo creo que conforme avanza la edad, pues seguramente va a haber más incidencia en esto, ¿no? Totalmente. Y en el caso del promedio de edad, Margie, ¿cuál crees que, o cuál es la parte que más ya empiezan a tener ya ese deterioro? Bueno, el promedio de edades puede ser variable, ¿no? Hay, de hecho, ahorita la mayoría de los pacientes que tenemos en el Centro de Atención Nutricional de aquí de Guadalajara son entre adolescentes de 15 años a 24 años. Ajá. Son las edades que más se destacan. Correcto, porque aquí entonces diríamos que brinca algo y el hecho de que hay una etapa oscura en la que se está dejando de diagnosticar, que probablemente debiera ser lo más importante, que hablamos justamente desde el nacimiento y en la etapa escolar, que es la que tú comentas, Julieta, ¿no? Entonces estamos probablemente dando medios palos de ciego, en el sentido de que se hacen programas aquí muy aislados, pero no se toma, digamos, una constante en este sentido para que durante todo el proceso de vida que va llevando desde un recién nacido hasta adolescente y adulto, pues se le esté monitoreando su riñón. ¿Cuál sería una buena solución, Julieta, o una perspectiva que diera realmente un cambio en esto? Los programas de prevención, Exacto. detección, indudablemente. Claro. Y esto sería cambiar estilos de vida.
incrementar nuestra actividad física, modificar nuestra forma de comer, desde que la señora tiene un bebé, desde que está embarazada, ahí empieza la buena nutrición. Y después esa madre, al tener su producto, sus bebés, sus niños, esos niños, ella transmite el estilo de comer, costumbres y hábitos de alimentación a ese niño. Y es ahí donde empiezan muchos de los problemas nutricionales que estamos viviendo en la actualidad, en la prevalencia e incidencia de enfermedades crónicas degenerativas. Claro, y eso es algo básico y me llama la atención, Margie, que los pacientes que tienes realmente no mencionaste a los niños, cuando en realidad la obesidad infantil es uno de los grandes problemas de salud que tenemos en nuestro país. Y si estamos pensando que son las nuevas generaciones que ya de por sí ya vienen con obesidad, y esto le agregamos el hecho de que acabamos de comentar la liga o la relación muy cercana que hay entre obesidad y un daño renal, pues entonces creo que hay un descuido e insisto, los programas están hechos como que al azar y a veces no hay esa consistencia que se requiere en estos casos. Yo también quisiera el punto de hacer un poquito patente esa situación de la Secretaría de Educación o en general lo que son las escuelas, universidades. En la cuestión de salud no hemos conocido hasta ahorita que exista ningún programa o ninguna intención siquiera de hacer algo como para poder saber en qué nivel de salud se encuentran los estudiantes. Creo que esto es un llamado a la Secretaría de Educación para que también tenga una participación y una interrelación directa en todos los programas de prevención que se pueden realizar en muchas enfermedades, inclusive trabajar de la mano con la Secretaría de Salud. Yo creo que esto es uno de los puntos que en este programa y en muchos hemos estado comentando, pero aquí se quejan, dicen y al final no se está haciendo nada, no están tomando esas acciones. Pero bueno, vamos al primer corte de esta tarde. Me da muchísimo gusto que nos estén acompañando en este programa. Va a estar muy interesante porque muchas veces hay el dicho por ahí que la obesidad entra por la boca. Bueno, también muchas enfermedades y esta tarde justamente lo vamos a ver. Antes de irnos más al corte, recuerde que tenemos nuestro teléfono 3719-9763 o nuestro correo electrónico acontecermedico@hotmail.com, donde también recuerden que en septiembre también estamos regalando una noche romántica para ustedes o para sus papás, para que también la cuestión de pareja y familia se revitalice. Regresamos. Bueno, hablando sobre lo que es la nutrición renal, es algo interesante. Fíjense que nos hemos dado cuenta que ya en la cuestión de nutrición se están abriendo ya también unas subespecialidades y eso se me hace muy, muy apropiado porque cada enfermedad debe de tener su tratamiento nutricional muy especializado. Lo que es la nutrición quirúrgica, la nutrición bariátrica o para bajar de peso o inclusive para obesidades ya mórbidas, pero también lo que es la nutrición renal cobra ahora más que nunca una importancia como no tienen ustedes una idea. Definitivamente que el abordaje que se debe dar para la prevención y tratamiento oportuno del daño renal o la enfermedad renal, yo creo que la nutrición debe ser la plataforma para poder hacer al final un diagnóstico oportuno y poder instituir el tratamiento adecuado, efectivo y sobre todo que dé mucho mayor tiempo a que se preserve ese riñón todavía funcionando adecuadamente. De lo contrario, bueno, estamos viendo las cifras y les comentaba yo las cifras que nos da el Hospital Civil. Y bueno, les quiero comentar también la interrelación que hay con la cuestión cardiovascular. Y según los datos del Hospital Civil de Guadalajara, la enfermedad cardiovascular representa la principal causa de muerte con el 20% de la mortalidad general. Y esto va muy relacionado a la hipertensión arterial, con el hecho de que el riñón también empiece a fallar o viceversa, a hipertensión arterial que luego va a ocasionar el daño al riñón. Y definitivamente que la insuficiencia renal crónica representa la causa número 1 con el 7% de la mortalidad intrahospitalaria. No nomás es el costo de material, porque a veces las autoridades se fijan en lo que vamos a gastar, sino el costo que se están perdiendo vidas y se está perdiendo la calidad de vida, que es algo básico en cualquier ser humano. Bueno, pues entonces aquí hablaremos de cuáles tratamientos son los que digamos, están indicados.
podríamos hablar de tratamientos farmacológicos y tratamientos no farmacológicos. Correcto. Aquí, en este caso, el tratamiento farmacológico, ¿cuál sería, Julieta? Bueno, en el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, una vez que se han diagnosticado como tales, independientemente de que puedan ser diabéticos, obesos, hipertensos, muchos de los pacientes tienen elevación de ácido úrico, tienen lo que se llama dislipidemia, que se manifiesta con elevación de colesterol, triglicéridos. Sí, o sea, dependiendo las manifestaciones bioquímicas determinadas en los exámenes de laboratorio, dependiendo la función que sea determinada a través de lo que se llama depuración de creatinina en orina de 24 horas, y clínicamente cómo está, el médico especializado en las enfermedades del riñón dará precisamente lo que se conoce como tratamiento farmacológico. Y Claro. en él cae la responsabilidad de definir el tratamiento con medicamentos, las dosis, y que realmente el paciente no se vaya a automedicar. Digamos que ese es el 50% Es como el del 50, tratamiento. sí, sí. Ahora, ¿el no farmacológico a qué se refiere? Ok, mira, nosotros pensamos, muchas gentes, que un paciente con enfermedad renal crónica o inclusive otras patologías, nada más es el tratamiento farmacológico. Algunas otras personas piensan que nada más existe el tratamiento no farmacológico. Al decir el tratamiento no farmacológico, nos estamos refiriendo a la intervención que se tiene para curar o controlar una enfermedad, pero sin el uso de medicamentos. Esto quiere decir, la nutrición es un tratamiento no farmacológico. ¿Correcto? Otro tratamiento no farmacológico, medicina física y rehabilitación. Ok. Ejercicio. La tanatología. El psicólogo. El tratamiento psicológico que requieren los pacientes. Entonces, toda esta parte no se debe de olvidar, porque es un segmento que va a dar a su vez el tratamiento integral al paciente y que no debe de ser olvidado. Es una combinación del farmacológico con el no farmacológico. Claro. Entonces, Marga, aquí lo que estamos pensando es que la clínica que ofrece Añuscavi les otorga o pone a la disposición de cualquier tipo de paciente. Entonces, estamos hablando que básicamente es sobre lo no farmacológico. Entonces, aquí estaríamos hablando de que se va a, digamos, a complementar en base a lo que ya el médico ha detectado, que ha instituido algún tipo de tratamiento y que en ese momento pues va a ser ya un complemento mediante la nutrición o algunos otros tratamientos, ¿no? El tratamiento Estamos mosqueando aquí. nutricional. Sería el tratamiento nutricional. Correcto. En el centro de atención nutricional se le da la atención a los pacientes individualizada por medio de exámenes de laboratorio. Se le hace un estudio de composición corporal completa y bueno, ya se le hace lo que es el plan de alimentación de acuerdo a las necesidades que el paciente requiera. Correcto. Ahí me gustaría, Julieta, que alguien matara esta mosca. Pero bueno, a mí me gustaría, Julieta, ayer platicábamos un poquito de algo que es muy grave, en el sentido de que se confunde. Y el tratamiento no farmacológico es los famosos tés, los famosos, había uno tele de cola de caballo, ¿o qué? Tele de cola de caballo, El ¿cuál? palo azul. Palo azul, Cola de caballo. híjole, cantidad de productos, no se diga los que, bueno, invierten un dineral en la televisión, los medios de comunicación, pero que realmente no están sustentados, y yo no sé por qué la COFEPRIS les da con toda la libertad del mundo registro y órale, nomás le ponen suplemento alimenticio, pero los presentan como medicamentos solutorios. Entonces, en este caso, ¿qué mensaje podrían ustedes darle? Realmente a ti, por ejemplo, Mari, ¿se te han presentado pacientes complicados porque dejan tu esquema y se van a las consejas de la vecina, de la comadre? Sí, me ha pasado mucho. Es muy común que lleguen los pacientes con, por ejemplo, el tecito del palo azul, por ejemplo, que la pingüica, y otras alternativas como, por ejemplo, lo que es la gastrodiálisis, que es donde se le da un montón de diuréticos y laxantes a los pacientes que los hace correr al baño. Y bueno, pues esto es muy grave porque después se complica con una deshidratación. Entonces, ¿Eso que nos podrías ampliar un poco más qué es ese procedimiento? El procedimiento de gastrodiálisis es, bueno, se les da una serie de, pues como un líquido, sería un líquido de electrolitos, tiene laxantes y bueno, obviamente hace que el paciente tenga unas diarreas muy frecuentes y abundantes y bueno, pues esto lleva a una deshidratación, entonces bueno, ahí ya el paciente se complica.
empieza a tener hipotensiones muy frecuentes. Y bueno, es cuando ya llegan al último así como, por favor, ayuden, ¿qué Claro. puedo hacer para mejorar esto? Exacto, ya se van complicando con este tipo de tratamientos alternativos. Ricardo, ¿te podría ahondar en esto? Por Fíjate que favor. nosotros, en nuestra experiencia que hemos tenido en los centros de atención nutricional, en nuestro desarrollo profesional a nivel hospitalario, nos hemos enfrentado a pacientes con enfermedad renal crónica que acuden mucho a la medicina alternativa. Naturismo, dietas naturistas, se ingresan a hospitales naturistas donde les dan jugos, donde les ponen en ayunos prolongados, donde les dan tés a tomar, preparados en abundantes cantidades. Y te quiero decir que esos pacientes, muchos de ellos se han ido a las terapias intensivas por desequilibrios hidroelectrolíticos importantes. Exacto. Y que están graves. Y no solamente están graves, con una caída importantísima de la función renal. Y esto es crítico. ¿Cómo no? Y a veces es una función renal que ya no se puede volver a recuperar. Y que el paciente inminentemente se va a la diálisis o a la hemodiálisis. Exacto. Entonces, esto de tomar preparados, jarabes, pócimas, raíces, hojas, tallos, debe de ser con mucha cautela. Pues yo diría que definitivamente evitarlos, ¿no? Definitivamente, porque hay algo que las personas no se toman en consideración, y bueno, este es un llamado realmente a crear una cultura de prevención, pero también de una gran responsabilidad, en el sentido de que cuando, digamos, se desvía esa atención o ese tiempo valioso a otros tratamientos, a ver si funcionan, que no hay nada científicamente comprobado y que le dan la espalda a tratamientos que mundialmente están comprobados que están funcionando en países de primer mundo, entonces por ahorrarse unos pesos voltean hacia estos tratamientos, pero lo que no pueden recuperar es el tiempo, el daño ya está hecho y el tiempo ya se perdió. Cuando llegan a ustedes, por supuesto que entonces pues ya van a tener ya un estadio ya diferente a que pudieran haber tenido 2, 3, un año antes. Realmente yo creo que estas terapias alternativas lo único que hacen es acelerar lo que es la progresión del daño renal. Entonces es por eso que pues más rápido se van a lo que es el tratamiento sustitutivo. Exactamente, inclusive también hablamos acerca de las células madre de cerdo, por ejemplo. Sí, si médicamente las células humanas llegan a producirse un rechazo, ahora imagínense de cerdo, ¿no? Entonces son cosas muy peligrosas, pero que desafortunadamente están sucediendo. ¿Cuál sería entonces ahora sí la base ya para arrancar sobre lo que es el tratamiento no farmacológico que ustedes llevan a cabo? Si quieres, Margui, comentarnos. La base o la arranque, piedra digamos, angular de este tratamiento sería lo que es el plan de alimentación. Correcto. Sí, el plan de alimentación que específicamente tiene que ser por una profesional de la nutrición, porque realmente, aquí vamos a tener que restringir lo que es la dieta baja en proteínas y que, al final de cuentas tiene que ser complementada con ketosteril, que son aminoácidos esenciales que son tratados por la industria farmacéutica y que, lo único que nos van a hacer es ayudar a nutrir al paciente y que además nos van a ayudar a reducir los niveles de urea a nivel sanguíneo. Entonces, correcto. Esto nos ayuda a que el paciente tenga un poquito más de calidad de vida, ¿no? Excelente. Bueno, yo creo que va a haber mucho que aprender esta tarde y en otros programas yo creo que podemos ampliar muchísimo más toda esta tendencia o este control, digamos, de la alimentación para convertirlo en que no sea alimentación, sino que sea nutrición y en este caso hablando sobre todo de preservar al riñón. Bueno, vamos al corte, no tardamos, regresamos, seguimos con este interesante tema de la nutrición renal para preservar sus riñones. Bueno, pues continuamos entonces sobre lo que es justamente la base piramidal para una buena nutrición que prevenga la lesión en los riñones. Y bueno, Julieta, platícanos de esa piedra angular, piedra angular que es la nutrición. Mira, Ricardo, te quiero comentar algunas cosas. Antes del corte mencionabas, y tu pregunta era, ¿cómo es la dieta del paciente con enfermedad renal crónica? Bueno, para empezar, se tiene que ser también muy precavido, muy cauteloso en definir la alimentación de los pacientes con enfermedad renal crónica como se hace en otras enfermedades. La enfermedad de los riñones tiene 5 etapas y en esas 5 etapas la alimentación
va a tener que sufrir una serie de cambios. Muchas veces se piensa, por ejemplo, que todos los pacientes con enfermedad de los riñones requiere quitarle la proteína dietaria, y no, es dependiendo en qué grado de daño renal se tenga, para ver qué tanta restricción de proteína dietaria se tiene que hacer a través de los alimentos de origen animal y de origen vegetal, puesto que está demostrado que la proteína dietaria hace que progrese el daño de los riñones. Entonces, ahí es una cuestión. Pero otras cosas que tienen que ser valoradas es que hay pacientes con daño renal que no son hipertensos y otros que sí lo son. Por lo consiguiente, el que sea hipertenso va a ser un paciente que seguramente requiera del control del sodio, de la sal que utilizan los alimentos. Pero también son otras cosas. Hay pacientes, por ejemplo, que en etapas iniciales no tienen problemas con el fósforo, con el ácido úrico, con el potasio. Pero a medida como va progresando la enfermedad renal, en los exámenes de laboratorio empieza a manifestarse que el fósforo se eleva y este es ya no es un nutrimento, sino ya se convierte en una toxina. El ácido úrico, otra toxina, potasio también. Estamos viendo, por ejemplo, algo que a mí me ha llamado mucho la atención, Margie, acerca de la cuestión, estoy de acuerdo en la cuestión de las proteínas, pero, por ejemplo, en el caso de los caldos, ¿por qué eliminan de inmediato en la dieta los caldos? Los caldos porque, bueno, en el caldo se concentra una sustancia que se llama purina. Entonces, esa purina hace que, bueno, haya la formación de lo que es el ácido úrico. Entonces, bueno, hay una elevación de ácido úrico a nivel sanguíneo y, bueno, esto es un factor de progresión de daño renal. Entonces, de hecho, inclusive, bueno, también se recomienda que para una persona sana, de hecho, tampoco deberemos de consumir los caldos. ¿Los caldos? Sí. Ojalá. Entonces, es por eso que es muy importante que el paciente tenga una restricción. Y bueno, aquí también es importante recalcar que por eso un plan de alimentación debe de ser individualizado. Cada paciente es diferente y bueno, habrá unos pacientes que sí habrá la necesidad de restringir a lo mejor ácido úrico, fósforo, lo que comentaba Julieta, igual va a haber algunos que a lo mejor no. Entonces, por eso es importante esto, ¿no? Recalcar que es individual. Correcto. Entonces, Julieta, estamos hablando de que el control de proteínas sería justamente la piedra angular del tratamiento no farmacológico. Sí, pero no es el único. Pero no el único. No es el único. Indudablemente te acabo de comentar que, supongamos, se trata de un paciente que tiene enfermedad de los riñones por diabetes. Nosotros nos tenemos que centrar en el control estricto de su glucosa en sangre, porque la glucosa elevada en sangre, lo que se llama hiperglucemia, acelera el daño renal. Haz de cuenta que nuestro teleauditorio entienda que es como si se estuvieran caramelizando los riñones con tanta glucosa que les está llegando de la sangre. Los está atrofiando, digamos. Sí, primero los está inflamando y crecen. Claro. Después los empieza a endurecer y los riñones de un paciente diabético se empiezan a hacer pequeños y empiezan a perder la función. Entonces, la dieta debe de tener control estricto de esa glucosa, de las grasas y de otras sustancias que pueden estar alteradas. Correcto. Entonces, digamos que en orden de importancia sería primero la cuestión de las proteínas, después cuidar la ingesta de potasio. Podría ser primero de hidratos de carbono. Hidratos de carbono. La calidad y la cantidad de las grasas que se estén utilizando. Grasas, tercer lugar. Lo que dijo Margie, que es algo que se llama purinas, porque la mayoría de los pacientes en etapas ya avanzadas de falla renal empiezan a tener elevación de ácido úrico. Y al igual el ácido úrico crea un efecto inflamatorio en los riñones a nivel sistémico, o sea, a nivel de todos los órganos. Nadie pensaría, por ejemplo, que la elevación de ácido úrico en un paciente con enfermedad renal crea más descontrol de la presión arterial, por ejemplo, y más daño cardiovascular. Entonces, la dieta no es tan sencilla, es individualizada y no puede ser una dieta generalizada. Claro. Entonces, son diferentes situaciones que de acordes al paciente, obviamente ya basándose en la situación de lo que el médico dictó, de lo que el médico diagnosticó, porque por supuesto que en este caso no estamos hablando que el tratamiento no farmacológico pueda desplazar al tratamiento farmacológico que ha instituido el médico, por supuesto que no. Claro que no, o sea, son un complemento. Un complemento nada más. Necesita uno tanto como del otro, pero sí es importante que, por ejemplo, el tratamiento farmacológico sea tratado por el médico especialista y bueno, el tratamiento no farmacológico en este caso sería la nutrición por un profesional de la nutrición.
Ok. Bueno, vamos al corte, pero continuamos ahorita con este interesante tema. Vamos a ver cada vez más soluciones y más de cerca qué alimentos, qué sí, qué no. Pero yo nada más rápidamente les quiero comentar. Recuerden que a través de Acontecer Médico ya pueden tener el seguro de gastos médicos que ustedes necesitan. Necesitamos también cambiar la cultura en la prevención. Ahorita en este momento podemos decir, yo estoy sano, está bien mi hígado, mi riñón, en fin, pero ¿qué tal que no sucede esto? ¿Tenemos el dinero para cubrir? Claro que no, entonces hay que asegurarse. Tener un seguro de gastos médicos mayores que sea libre de elección de médicos y hospitales a nivel internacional, como lo estamos viendo, el pago directo siempre al médico y al hospital, sin periodos de espera, y es un seguro para personas de hasta 74 años, cosa que otros seguros no lo tienen. También hay un pago de honorarios al médico de su elección al 100%, y la cobertura de actividades y deportes peligrosos también se incluyen sin extra prima. Comuníquense hoy mismo con Lili Castro, que es la persona de Acontecer Médico que los va a estar asesorando, y con todo gusto les va a hacer el traje a la medida. Ahí aparecen los teléfonos, y si no, llámenos al 3719-9763. Vamos al corte y regresamos. Pues seguimos con tu programa Acontecer Médico. Estamos hablando de nutrición, pero también es importante la cantidad de ingesta de líquido. En el caso de la hidratación, que también ahorita vamos a preguntar a las especialistas, pero bueno, recuerden que Vitamin Water no nada más les va a aportar su hidratación, sino que aparte de eso los vitamina. Esta tarde, bueno, tenemos aquí el Revitalize para nuestras invitadas, y es el Revitalize extracto de té verde más complejo B. Así que con esto olvídense del estrés. Esta variante ayuda a reducir los niveles de estrés y también ayuda a tener una mejor concentración. Está adicionado con ese extra de vitaminas que ayudan a tu cuerpo a sentirse diferente. Entonces, tú que haces ejercicio, tú que tienes una actividad diaria pues muy demandante, bueno, pues Vitamin Water Revitalize justamente te revitaliza, y de esta forma se van a sentir ustedes muy bien, pero hidratados y vitaminados, cosa que otros productos en el mercado no se los ofrece. Entonces, hablando acerca de la hidratación, ahorita hablando de esto, Julieta, la cantidad de agua, ¿no? A ver, creo que es un punto importante, ¿no? ¿También? Sí, fíjate que es muy importante. Te voy a decir lo que nosotros hemos vivido en nuestra práctica profesional. Ajá. Todo paciente que se identifica y que se sabe enfermo de los riñones es un paciente que es fuertemente apoyado por la familia, por los vecinos y los amigos, a que se sabe que tiene enfermedad de los riñones y le dicen: toma abundante agua, demasiada agua. Típico, ¿eh? Sí. Y esto a veces tiene algunos efectos terribles. Ajá. Hay pacientes con enfermedad de los riñones cuyos riñones tienen la capacidad de poder eliminar el agua. Esto quiere decir, el paciente toma líquidos y esos riñones pueden sacar esos líquidos, aunque no saquen toxinas sólidas como la urea, la creatinina, el ácido úrico, el fósforo, no lo sacan, se les retiene en sangre. Pero agua, líquido sale. Mucha. Mientras que un paciente elimine líquido, lo que tome lo elimine, no se hinche, la presión arterial esté controlada, no haya otro tipo de problemas. Ajá. El paciente puede tomar agua normal, pero no excesiva. No en exceso. Fíjate que el año pasado en un congreso aquí de nefrología en nuestro país, un nefrólogo destacado hizo una revisión de qué pasaba, de acuerdo a muchos estudios, si un paciente con enfermedad renal toma excesivamente agua, con esa idea de que se van a limpiar o destapar los riñones. Sí, así como si fuera una tubería, ¿no? Pues échale mucha agua para que todo se limpie lo malo, Fíjate, ¿no? Ricardo, que en toda esa revisión que hizo ese médico, encontró trabajos de estudios de investigación muy interesantes donde se describe: si excedemos extraordinariamente el consumo de líquidos y los riñones ya están dañados, esos riñones van a trabajar más para sacar esa agua. Claro. Y esto hace que se sobrecargue esa función renal y que pueda suceder todo lo contrario. En lugar que mejore la función renal, cae la función renal. La va a acelerar el deterioro. Imagínate, es como tener una licuadora de casa y en lugar de ponerla en la velocidad 3 o 2, la pones en la velocidad 8 y la dejas ahí que esté funcionando. Exacto. Se va a quemar la licuadora. Por supuesto.
pero se puede comprar otra licuadora, pero en el caso de los riñones está difícil volverse Por a eso comprar está esa otro. lista Sí. para trasplante. Y entonces se debe de tener cuidado. Muchos de los pacientes cursan con retención de líquidos, hinchazones, edemas que Sí. se conocen. A veces hasta los ojitos Los se ven párpados. muy pequeñitos. Pequeñitos. Se ve claramente que los ojitos están brillosos. El volumen de orina que desechan es pequeño. La presión está muy alta por tanto líquido. Esos Claro. pacientes deben de tener presentes que aunque tengan enfermedad de los riñones, deben de disminuir notablemente el consumo de líquidos y su alimentación en muchos de ellos va a requerir ser seca, contrario a la ideología de la mayoría de este tipo de pacientes. No, pues un comentario muy acertado y además muy oportuno. Margie, entonces en este caso ya, y si fuéramos empezando ya a resumir y a concretar, ¿cómo retardar entonces esta progresión de la enfermedad renal? Bueno, ¿Cómo retardar? lo más importante sería lo que es, bueno, volvemos a retomar lo que es el plan de alimentación. La alimentación, la Ajá, nutrición. La nutrición que debe ser especializado. Ujú. Y bueno, también lo que sería el complemento con ketosteril, que son alfa-cetoanálogos, Ok. que son tratados por la industria farmacéutica, que además nos van a ayudar a retardar lo que es la progresión de daño renal Ujú. y aparte nos nutre al paciente. Entonces ya el complemento de la nutrición más las alfa-cetoanálogos, podemos lograr que el paciente tenga un control de lo que es el daño renal. Entonces así Ujú. lo podemos mantener un buen tiempo sin que llegue a lo que es el tratamiento. A mí me llamó mucho la atención, Margie, bueno, ayer que por ahí llegué y te preguntaba, oye, ¿qué alimentos sí, qué alimentos no? Es un poco difícil y uno de los grandes problemas de la nutrición que hace que muchos pacientes medio nos ponemos en contra es decir, bueno, ¿qué sí debo, qué no puedo comer? Entonces tú me dabas alguna lista, bueno, está apareciendo, por ejemplo, el perejil, aparecía, por ejemplo, ahí el nopal. Son cosas que se deben, que no se deben, cómo eliminarlos, todo el mundo lo tiene que dejar o a cada quien se le hace su traje a la medida. Esto va a depender de las restricciones que necesite el paciente, Ajá. porque igual y hay algunos que necesitan la restricción de potasio, hay unos que tienen un poquito más de libertad de consumir alimentos altos en potasio, en fósforo, a lo mejor en calcio, en purinas, por ejemplo. Entonces esto, volvemos a repetir, tiene que ser específicamente personalizado. Personalizado. Sí, estamos viendo, por ejemplo, el apio que hay una situación como diurético, se utiliza y es apio más piña, creo, o algo así. Y nopal, y a veces pues es contraproducente. A lo mejor sí es como diurético, pero pues a lo mejor tiene alto contenido de potasio, entonces por el otro lado pues están Eleva complicando, los ¿no? niveles. Exactamente. Ricardo, Sí, ¿podría Julieta, yo ahondar en esto? por favor. Cuando decimos cómo retardar la enfermedad de los riñones una vez que está diagnosticada y está establecida, el paciente que requiere una intervención farmacológica, o sea, ir con su médico endocrinólogo, si la presión está descontrolada, ir con el cardiólogo, con el nefrólogo, con el médico internista, o sea, médicos especializados. Para retardar la progresión del daño renal, el paciente debe de tener muy en mente que no se puede automedicar. Hay muchos medicamentos que son tóxicos a la función del riñón y que ataca esa función deteriorándola en una forma importante. La otra, para no progresar la enfermedad de los riñones, se requiere glucosa controlada, grasas controladas y lo que estuve mencionando hace un rato, pero muy importantemente, la dieta. Son dietas que se tiene que restringir proteínas y que cuando se restringe proteínas se requiere para no desnutrir a los pacientes de algo que se llama alfa-cetoanálogos, que se le conoce comercialmente como ketosteril. Correcto. El restringir la proteína dietaria hace que disminuya notablemente la toxicidad por urea, que logremos inclusive descenso de la creatinina, aumento del filtrado glomerular. Pero dejar de comer proteína no es dejar de comer proteína porque se nos desnutren mucho los pacientes. Claro. Hay que asesorar a un paciente a la restricción proteica y ver la posibilidad de suplementar con ketosteril esas dietas porque el ketosteril tiene efectos benéficos, que es bajar la urea, y si baja la urea el paciente le da apetito, no le da comezón en su piel, el paciente tiene una sensación de bienestar, inclusive se puede postergar lo de la diálisis con ese tipo de tratamientos y el paciente va a estar bien nutrido y en buenas condiciones. No, pues está excelente. Tenemos algunas llamadas que, bueno, nos están insistiendo mucho en que las comentemos, lo vamos a mencionar. Bueno, la señora Lupita comenta que tiene un hijo de 3 años que tiene el síndrome nefrótico. ¿Cuál es la causa y qué alternativa de tratamiento existe, ya que en el seguro no dan la atención adecuada? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién lo contesta? Mira, el síndrome nefrótico se puede presentar en niños y también en adultos.
Pero en este caso se tiene que estudiar por qué existe el síndrome nefrótico. O sea, las causas pueden ser diversas. El síndrome nefrótico quiere decir que está tirando cantidades abundantes de proteína en la orina. Y esto está ocasionando que entre más proteína se tire en la orina, se lesionen los riñones, que se desnutra un sujeto, que retenga agua. Pero esto le compete al médico nefrólogo delimitar qué es lo que está pasando en ese pequeño, cuál es la causa para poder dar un tratamiento acertado. Correcto. Y al tener un diagnóstico y un tratamiento se puede definir el esquema de alimentación, por la cual no podemos apoyar o ayudar a esta persona que pregunta, a esta señora, porque son ya cosas muy concretas que competen al médico tratante. Claro, a lo mejor no en este momento, pues yo le comento a la señora Lupita que por favor nos llame el día de mañana o en la tarde inclusive al 3719-9763 y yo personalmente con gusto le daré el dato del médico que puede atender a su hijo, el doctor Simón Ojeda, que no pudo venir hoy por tener una situación personal, pero con todo gusto lo derivamos con el doctor. Hay otras preguntas también, dice, ¿qué síntomas hay para saber si tengo daño renal, Margui? Bueno, principalmente puede ser proteinuria, o sea, es decir, tirar proteína por orina. Puede ser algunos que ya presentan lo que es el síndrome urémico, que presentan náuseas, vómitos, en algunos casos hasta diarrea. Claro. Y bueno, edema, que empiezan a edematizarse, pero es muy importante que bueno, el paciente o la persona que crea que tiene el problema de renal, primero se haga unos estudios de laboratorio para poder en sí diagnosticar si realmente tiene o no tiene. Sí, yo quisiera agregar aquí, Margie, en ese sentido, que es algo muy sencillo, es un examen general de orina, ustedes llevan al laboratorio su primera orina de la mañana, no tiene que ser ni siquiera en frasco estéril, pero sí que sea de farmacia ya, para que no haya ninguna contaminación. Entonces lo llevan, le van a hacer ese estudio y ahí le van a decir exactamente lo que tú comentas, si tiene proteínas, si tiene ya sangre a veces o alguna infección inclusive, y es algo muy sencillo, no cuesta arriba de 80 pesos en algunos laboratorios. Hay una pregunta aquí que Julieta, que me dicen, ¿cómo hacer una dieta? Dice la señora Susana González, ¿cómo hacer una dieta que sea atractiva para los niños? Bueno, para comentar, no sé si se refiera a niños con daño de los riñones. O a lo mejor para prevenir, cualquiera de las dos. En el caso de la prevención sería, por ejemplo, usamos indiscriminadamente grandes cantidades de azúcar en la alimentación de los niños. El consumo de sal en los niños es exagerado, si en los adultos lo es. Muchos niños, porque en el transcurso del día están comiendo botanas muy ricas en sal, ¿no? Cierto. Entonces, hay que quitar botanas, hay que quitar muchos alimentos muy generosos en sal, como los embutidos, muchos quesos que son muy salados. También. Eliminar. Usamos mucho la mantequilla, usamos mucha mayonesa, que eso también está contribuyendo a crear problemas de enfermedades crónicas degenerativas, incluyendo la enfermedad. Correcto. Antes de terminar el programa, hay algo que a todos nos preocupa y es bueno, el costo-beneficio. Si nos hacen el favor de pasarnos esa diapositiva que se me hace muy interesante, y si quieres comentarlo, Marky, rápidamente, decir, bueno, ¿cuánto cuesta ponerse, digamos, en manos de este programa integral que maneja Fresenius Kabi, y cuánto nos cuesta en un momento dado el tener ya un problema de disfunción renal? Sí, bueno, si nos vamos a lo que es el costo, una caja de ketosteril nos cuesta 980. Ajá. Si lo hacemos, bueno, el tratamiento por un mes, que serían 3 cajas, correcto, nos estaría saliendo en 2,940. ¿Sí? Y bueno, si hacemos un redondeo por lo que sería un año, estaríamos gastándonos lo que es 35,000 pesos aproximadamente. Si lo comparamos con un tratamiento sustitutivo, que sería lo que es la hemodiálisis, cada sesión de hemodiálisis mínimo cuesta 1,500. Wow. Serían 3 sesiones por semana y bueno, luego al año, pues prácticamente estaríamos gastándonos como 234,000 pesos aproximadamente. Claro. Entonces, si comparamos con lo que es el ketosteril y el tratamiento sustitutivo, pues realmente es mucha diferencia. Y bueno, aquí lo más importante sería que si nosotros intentamos hacer lo que es el tratamiento con plan de alimentación más ketosteril, podemos decir que bueno, un paciente puede ser completamente independiente, puede ser productivo y sobre todo que puede tener una mejor calidad de vida. Entonces, claro sería una gran comparación.
Perfecto. No, bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, el señor Martín Suárez felicita el programa y comenta que una persona que ya está en diálisis, ¿qué cuidado debe de tener? Así ya por último, Julieta. Si estamos viendo nutrición, tendríamos que hablar de cuidados nutricionales. Por supuesto. Diálisis Ir al nefrólogo, Ok. y luego. Ver los cuidados nutricionales. Correcto. Esto es, un paciente que está en diálisis o hemodiálisis es un paciente que se somete a limpiar su sangre, sea por hemodiálisis o sea por su cavidad abdominal, algo que se llama diálisis peritoneal. Correcto. Esos tratamientos son perdedores de sustancias nutritivas, o sea, el tratamiento no sabe seleccionar nada más eliminar toxinas, también todo. extrae todo. Hay que reponerlo. Hay que reponerlo. Entonces el paciente necesita nutrirse perfectamente, alimentar, inclusive usar complementos nutricionales especiales. Correcto. Fresenius Kabi, hablando de Fresenius Kabi, tiene un suplemento nutricional muy bueno, barato, accesible, para nutrir a los pacientes que se están dializando. Perfecto. Muchos de los pacientes mueren en diálisis por desnutrición. Y si se puede prevenir con una buena terapia nutricional suplementada con Fresupor, adelante. Excelente. Excelente. Ese es un tema para otro programa. Bueno, nos tenemos que retirar ya del aire. Julieta, muchísimas gracias por habernos visitado aquí en Guadalajara. Aquí tienes tu casa y tienes tu programa. Muchas gracias. Margie, bueno, Muchas seguiremos gracias, aquí al pendiente y Claro sobre que todo a sí. ustedes agradecerles su cooperación, sobre todo para que realmente lo que nosotros estamos vertiendo aquí en información lo lleven a la práctica. Empiecen hoy, por favor. Y yo, bueno, Ricardo Suárez, servidor, me despido de ustedes, no sin antes realmente pedirles que cuiden su salud y aquí nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 1:30 de la tarde. Muchísimas gracias.